Seguro que has escuchado 1000 veces a tu cuñado hablar del socialismo, del marxismo y del comunismo como si fueran la misma cosa. Que si esto es comunismo, que si el socialismo siempre acaba igual. Con estas tres palabrejas se hace un batido ideológico en el que cabe todo. La Unión Soviética, Cuba, Venezuela, los impuestos en España, el que te obliga a reciclar y a veces incluso el camarero que tarda en traer el café. Durante décadas se han usado socialismo, marxismo y comunismo como sinónimos en debates políticos, tertulias y conversaciones de bar, hasta el punto de que mucha gente tiene la sensación de que son lo mismo, o al menos, más o menos lo mismo. Pero no lo son, comparten raíces, se cruzan, se influyen y se contradicen, pero confundirlos es como decir que el liberalismo y el capitalismo son iguales, así que tratemos de explicar en qué se diferencian. Para entenderlo, empecemos por el más amplio, el socialismo. El socialismo es una corriente política y económica que cree que la riqueza no debe concentrarse en manos privadas, sino que debe distribuirse de forma justa. Ojo, no se trata de eliminar la propiedad privada, en general, sino la concentración privada de los grandes medios de producción. Por eso propone que los grandes recursos, la tierra, la industria y la banca, estén bajo control social. Puede ser a través del Estado, a través de cooperativas o a través de la comunidad. Dentro del socialismo hay muchas ramas, que se diferencian según sus métodos objetivos y grados de ruptura con el sistema capitalista. Están los reformistas, que creen en cambiar el sistema desde dentro, con leyes y votos. Aquí se enmarcan corrientes como el laborismo, que apuesta por redistribuir la riqueza mediante impuestos, servicios públicos y políticas sociales. En el otro extremo están los revolucionarios, que quieren romper con el sistema capitalista y sustituirlo por uno completamente nuevo. Estas corrientes, como el socialismo marxista o el anarquismo socialista, consideran que no basta con reformar, hay que transformar radicalmente la estructura económica y política. También hay ramas que mezclan elementos de ambas posturas, como el ecosocialismo, que combina justicia social y sostenibilidad ecológica, o el socialismo cristiano, que vincula la doctrina social de algunas religiones con principios de igualdad y solidaridad. En definitiva, el socialismo inspiró corrientes como la socialdemocracia, que dio lugar al estado del bienestar, muy común en los países nórdicos, aunque estas corrientes no son socialistas, en el sentido más estricto. También están los que quieren una transformación profunda que elimine por completo las bases del capitalismo, pero todos coinciden en una cosa: el mercado no puede estar por encima de las personas. Vamos ahora con el término más difícil de entender, el marxismo. ¿Y por qué es difícil de entender? Pues porque el marxismo es un conjunto de ideas bastante complejas, y no únicamente ideas políticas. El marxismo tiene una base filosófica muy potente, además de un análisis económico muy riguroso para la época. Más que una ideología política, las ideas marxistas son una forma completa de analizar cómo funciona la sociedad. Intentan explicar por qué el mundo es como es. Karl Marx y Engels parten de una idea básica: lo que más influye en una sociedad no son las ideas ni los discursos morales, sino cómo se produce la riqueza y quién la controla. Según ellos, las ideas dominantes de cada época suelen beneficiar a quienes tienen el poder económico. Desde ahí Marx explica la historia como una sucesión de conflictos entre clases sociales. El marxismo analiza cómo el capitalismo genera mucha riqueza, pero también cómo genera desigualdad, explotación y crisis. Y a partir de este análisis concluye que el sistema caerá por su propio peso. Según él, será inevitable que acaben por eliminarse las clases sociales y la propiedad privada de los medios de producción. Eso sí, el marxismo no se quedó en Marx. Se desarrolló, se discutió y se transformó. Lenin lo adaptó a la Rusia zarista, Mao a la China campesina. Trotsky habló de revolución permanente, y en Occidente pensadores como Gramsci o la Escuela de Frankfurt lo reinterpretaron. Hay que tener en cuenta que Marx y Engels han sido unas de las figuras intelectuales más influyentes de la historia moderna. Sus ideas han sido muy importantes para la filosofía, para la sociología e incluso para la historia. Dentro de la economía, los análisis de estos dos han sido estudiados y referenciados por autores de signo contrario, liberales y conservadores, y su obra es obligatoria para entender la historia moderna. En resumen, el marxismo es una teoría para interpretar la historia, y viene con un manual de instrucciones para cambiarla. Y nos queda luego el más polémico de los tres, el comunismo. Para entender el comunismo tenemos que irnos a ese manual de instrucciones que Marx proponía en su obra. El comunismo es la sociedad ideal que imaginaban Marx y sus seguidores. Una sociedad sin clases sociales, sin propiedad privada de los medios de producción y sin Estado. Para llegar allí, primero, habría una etapa de transición, de reparto de la riqueza, el socialismo. Un periodo en el que el proletariado toma el poder, dirige el Estado y pone la economía al servicio de todos. Y una vez desaparezcan las clases, desaparece el Estado. Pero todo esto que os contamos en la práctica nunca ha ocurrido. Los países que se autodenominaron comunistas, como la Unión Soviética o China,
fueron en realidad estados socialistas con economía planificada y partido único. En contra de lo que promulgaba Marx, en estos países el Estado no se debilitó con el tiempo, sino que se consolidó como el actor central del sistema. Y ahora que hemos explicado un poco qué es cada cosa, vamos a intentar analizar sus diferencias. El socialismo es un modelo económico y político. De hecho, es el modelo que el marxismo usa para transformar la sociedad capitalista. Bajo este modelo se busca el reparto de la riqueza y, por lo tanto, la intervención del Estado. En la economía, claro. El socialismo existe a nivel político y económico. El marxismo, por su parte, es una teoría, una forma de analizar la sociedad, unas gafas con las que ver el mundo, pero también es un manual de instrucciones en el que se plantea cómo transformar la sociedad capitalista, pasando por un modelo económico socialista y finalizando en un tipo de sociedad, el comunismo. El marxismo existe en lo filosófico y en la teoría económica. Y finalmente tenemos el comunismo, que es un modelo social. Es el resultado teórico del final de la desaparición de las clases, de la propiedad privada y del Estado. El comunismo no describe cómo gobernar hoy, sino a qué sociedad se llegaría, en teoría, tras superar la fase socialista. En definitiva, una persona socialista no tiene que comulgar necesariamente con la teoría marxista, ni tampoco ser comunista. La socialdemocracia o el anarquismo son ejemplos de ello. Aunque parezca extraño, también se puede ser marxista sin ser socialista, o incluso comunista, aunque es muy poco común. Esto implica utilizar las herramientas de análisis que aporta el marxismo, pero no defender ningún modelo político, ni tampoco buscar la transformación del sistema capitalista. Eso sí, si alguien se define como marxista, la mayoría de ocasiones esta persona va a ser comunista y socialista. ¿Y se puede ser comunista sin ser socialista o marxista? Pues en teoría también es posible. Existen formas de comunismo que no parten del análisis de Marx. De hecho, Marx no inventó el comunismo. Él mismo criticaba lo que se llamaba comunismo utópico porque, básicamente pensaba que eran unos patanes que no tenían ni idea de economía y que además eran muy poco pragmáticos y no proponían un método para transformar la sociedad. Por eso el comunismo marxista es el comunismo científico. Pero sí, amigos, a lo largo de la historia han aparecido comunidades y corrientes que defienden la vida en común, la ausencia de propiedad privada y la igualdad material. Muchas veces incluso por motivos religiosos o culturales, sin una teoría económica detrás. Esperemos que las diferencias entre estas tres palabrejas os hayan quedado claras. Ahora bien, ¿por qué se han confundido tanto? Pues porque en Estados Unidos durante la Guerra Fría todo lo que oliera a izquierda se llamaba comunismo, aunque fueran socialistas democráticos, aunque no fueran marxistas, pero es que esta propaganda realmente venía de la misma Unión Soviética. La URSS se presentaba como comunista, aunque nunca llegó a abolir el Estado, y muchos partidos se llamaban comunistas, aunque en la práctica solo aplicaban modelos socialistas. Los gobiernos socialistas y dictatoriales se llamaban comunistas porque quedaba más bonito presumir de que tu Estado era una utopía, aunque fuese mentira. La propaganda, el miedo y la simplificación hicieron el resto, y al final, para mucha gente, socialismo, marxismo y comunismo quedaron como sinónimos, pero no lo son. ¿Y existen hoy en día? Pues hoy hay países que aplican ideas socialistas sin declararse marxistas. Distintos gobiernos o partidos europeos tienen tintes socialistas, aunque están integrados absolutamente en el sistema capitalista. También hay otros que se llaman comunistas, pero funcionan como estados autoritarios. Y también hay partidos marxistas que nunca han gobernado. China se declara comunista, pero tiene una economía de mercado. Cuba mantiene un modelo socialista centralizado. El socialismo existe en muchas formas. El marxismo sigue vivo en el debate académico y en algunos movimientos. Sin embargo, el comunismo sigue siendo una meta teórica que nadie ha alcanzado nunca. En resumen, socialismo, marxismo y comunismo son tres palabras que siguen marcando la historia. Tres conceptos distintos que merecen ser entendidos, no usados al tuntún. Porque cuando los confundimos, no solo perdemos el debate, perdemos la oportunidad de comprender el mundo en el que vivimos. Y llegados a este punto, déjame recordarte dos cosas. La primera es que si te ha gustado este vídeo, más te gustará el curso de la cumbre que he hecho con Enrique Fonseca, del canal Solo Fonseca. Tienes el link en la descripción. Y recuerda también que enviamos una newsletter todos los viernes completamente gratis con un montón de información, análisis y curiosidades sobre el mundo de la geopolítica, la economía y la historia. También os dejo el link en la descripción. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.